Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar acá. Qué gusto tenerlos de nuevo por acá. Vamos a dar inicio. Yo les voy a presentar. Hoy vamos a estar en nuestro primer día de presentación. Hoy vamos a poder conocer cuál va a ser el temario. Hoy vamos a conocer cómo vamos a estar trabajando el arte de soltar con amor, cuál va a ser las dinámicas, cómo vamos a estar estructurados. Así que este día vamos a resolver todas estas dudas que ustedes puedan surgir con el temario y con respecto a estar trabajando. Así que bienvenidos todos. Uy, quiero ver qué presenté. Aquí está. Lo siento. Ok, aquí estamos. El arte de soltar con amor. Entonces vamos a estar trabajando estas dinámicas en nuestra vida. Nos ha costado soltar algo siempre, una pareja, un trabajo, un duelo no resuelto, un tema de economía, lo tuve cosas y las perdí y eso generó duelo y estoy descansando, estoy dormida y todavía viene a mi mente esas situaciones. Soltar una escuela anterior, una universidad anterior, un trabajo, amistades, siempre hay algo que me lleva a que me quiero aferrar a algo y no logro en algún momento poder soltar con amor y transformar. Y eso es lo que vamos a estar trabajando en este seminario, en este diplomado de esta semana. Les traigo una frase que me gustó muchísimo que dice, cuenta la historia que hace años en la India un maestro budista dijo a sus discípulos, para estar bien, aplica tres verbos, amar, soltar y aceptar. Y dice, sean como el árbol que está bien donde nace. El árbol nace, suelta hojas, flores, perdón, suelta su corteza, suelta frutos y acepta el sereno de la lluvia o el invierno y también acepta el sol del verano. Si nosotros nos vamos a homologarnos, también nosotros somos como ese árbol que en algún momento también en transcurrir de la vida nos ha costado soltar una pareja, nos cuesta soltar a nuestros hijos cuando son grandes y estamos en ese nido vacío que se fueron porque se fueron a estudiar, porque crearon una familia y nos cuesta en algún momento también soltar a mamá. Me caso y dejé a mamá y a papá y se dejé esas comodidades y el poder darnos cuenta que en la vida nos lleva a nosotros lluvia, o sea, nos llueve, literalmente hay dichos en la vida donde dices que cómo te ha ido como en lluvia, como en tormenta, como me ha ido de la patada, ¿no? Por decir, me ha llovido un montón de cosas, uno dice, me ha llovido todo. O a veces en mi país dice, me ha ido como en feria, o sea, que ha ido muchas cosas de todos temas, ¿no? Entonces, el asentir desde la filosofía de las constelaciones, vamos a trabajar desde el asentir, a sentir a esa lluvia, a sentir a ese invierno, a sentir al verano y poder aprender a soltar. Y cuando yo suelto, nos vamos a dar cuenta que vivimos un poco más livianos y empiezo a sentir a ese destino y a ese proceso de transformación. Y eso es lo que vamos a estar trabajando durante los siguientes 5 días. ¿Quién soy yo? Me presento. Mi nombre es Irma Susana López García. Sé que tengo algunas personas que ya me conocen por acá, pero para las que no, me presento. Yo inicié mi camino de las constelaciones familiares hace más de 15 años, formándome. Uno de mis maestras es específicamente la escuela de ISCONSFA en Madrid, que es una de las más conocidas. Es la línea que yo tengo de formación. Inicié formándome específicamente en el área industrial, en el área empresarial de las constelaciones familiares. Trabajaba en una organización gestionando talento humano y la persona que era la CEO de la organización decía y creía firmemente que el de hacer gente normal, hacer gente excepcional.
Y ella creía que trabajando a los líderes desde el corazón podían haber cambios transformadores en la empresa. Y en efecto sí se daba. Se dan mejores ganancias, mejor gestión de gente, capacitar a los líderes a través de ejercicios sistémicos entre los propios talleres de la organización, hacía que la gente pudiera estar más en su estado adulto y podía estar más gestionándose y gestionando como tal. Entonces, ahí empecé la formación. Yo viajaba, yo soy de origen guatemalteco, viajaba de Guatemala a capacitarme a México y aparte de esas otras partes donde Brigitte se movilizaba a dar sus talleres. Con el transcurso del tiempo, las constelaciones dejaron de ser solo desde un tema organizacional y se volvieron mucho más personal. Yo misma empecé a formarme y ya desde un tiempo acá, pues me he dedicado a apoyar a personas desde las constelaciones familiares y asesorar empresas desde la mirada sistémica. Me ha profundizado mucho el tema de trabajar trauma y trauma trabajado desde las constelaciones me parece una combinación muy amorosa de poder acompañarnos a cada uno de nosotros. De profesión soy psicóloga, tengo una maestría en gestión de talento humano. Hace 3 años también saqué una formación que me ayudó dentro de la corporación a complementar toda mi gestión como consteladora familiar y actualmente sigo en un proceso de aprendizaje, tanto en la corporación dentro de la SIL, que tiene excelentes docentes para mi criterio, y también lo hago con otros docentes en Argentina, estudio trauma, y en Madrid con Brigitte sigo actualizándome en temas de constelación. Entonces, soy yo la persona que les va a apoyar y les va a acompañar en este proceso la siguiente semana. Me siento mucho más a gusto cuando me dicen Azucena. Para mí, algunos me dicen, profe, algo, la verdad, esto es un espacio que estamos de adulto a adulto y siendo adulta, mi objetivo es poder brindar conocimientos, apoyarnos y así poder tener un proceso que permita transformarnos. Siempre presento estos acuerdos porque estos acuerdos permiten que nosotros podamos tener primero que nada, un espacio seguro. El espacio donde nosotros estamos sea un espacio donde cada uno pueda sentirse que puede expresar, que puede comunicar y que puede trabajar sus temas personales. La invitación es a podernos comunicar desde un estado adulto. ¿Qué es un estado adulto? Una persona que permite ser concreto en las dudas y las dudas cuando las hace o las consulta, lo va a hacer a beneficio personal y a beneficio también del grupo. Abrirnos a opiniones y preguntas de los demás me permite tener nuevas experiencias. El momento en que yo me abro a nuevas experiencias, voy a poderme permitir un proceso de sanación mucho más integral. Cuando se hagan aportes en este grupo, yo los invito a que lo podamos hacer en primera persona. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que yo no he soltado? ¿Qué es lo que a mí me está costando? Porque cuando nosotros nos movemos es que tengo una hermana que no deja al novio, es que lo que pasa con mi tía, es que mi amiga, ok, vámonos a los órdenes de la ayuda. ¿Te están pidiendo ayuda o tú quieres ir de salvador? Entonces, ahí es donde yo regreso al estar el estado adulto para que podamos comunicarnos en primera persona qué me pasa a mí, concreto y de una manera breve. Los invito a tener la cámara encendida como señal de presencia y de respeto. Sé que el Zoom, la tecnología nos ha permitido unificar muchos países, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, muchas personas de muchos países estamos reunidos hoy acá. Entonces es importante que en este proceso podamos tener una cámara encendida. Eso permite que también estemos presentes y el adulto está en el presente. Estos procesos no van a sustituir lo que vamos a trabajar de soltar con amor, no sustituye ningún proceso psicoterapéutico. Va a permitir poder ver
¿Qué nos aferra a lo que no podemos soltar desde la mirada sistémica? Y si durante este proceso se van a despertar o conectar con memorias, es importante poderlas atender como ustedes quieran. Puede ser constelación, puede ser ejercicios, va a ser terapia, la línea que a ustedes se sientan a gusto trabajarlas. Así que bajo estos acuerdos vamos a estar trabajando los siguientes 5 días. Invitación a poder tener un entorno confortable. Si es primera vez trabajando ejercicios conmigo, les cuento que hacemos muchos ejercicios sistémicos en el trabajo. Eso significa me paro, hago ejercicios sistémicos, hago visualizaciones y cuando se necesita se trabajan constelaciones. Entonces es para que ustedes sepan que en el espacio donde estén recibiendo este taller necesitan un espacio donde ustedes se puedan sentir seguros de poder hacer todo esto. Materiales para escribir, cuaderno, hojas, post-it, cualquiera donde ustedes pueden hacer tomas de conciencia. De preferencia, un agua pura o alguna bebida que les permita poder tener, que puedan digerir. Necesitamos mantenernos hidratados y un corazón disponible para poder escuchar y poder tener el menú de lo que ustedes quieren trabajar hoy. En que toda esa gama de lo que quieren trabajar hoy puedan encontrar el poder soltar con amor. Vamos a conocer el temario. El temario, vamos a conocer todo lo que estamos trabajando, va a ser basado en la filosofía de vida de las como constelaciones familiares. Eso nos hace que vamos a poder trabajar las fuerzas del amor, que son los pilares de las constelaciones familiares. El asentimiento, la pertenencia, la jerarquía y la compensación, que son las 4 fuerzas del amor o las 4, algunos le llaman a los 4 pilares sistémicos, otros le llaman órdenes del amor, que es la filosofía en la que vamos a estar basando el tema. Siempre lo doy al inicio porque me permito homologar que sé que en el grupo tengo personas que tienen conocimientos en constelaciones y otras personas no. Entonces siempre homologo estos contenidos. Vamos a conocer las emociones, ¿sí? Siempre hay una emoción. ¿Y por qué es importante cuando yo empiezo a soltar con amor las emociones? Porque nos vamos a empezar a dar cuenta en las emociones como yo, por ejemplo, no puedo soltar a una pareja y me dan celos y voy a conocer que los celos es una emoción combinada o compuesta que no me permite estar en contacto con el presente o son como emociones adaptadas y vamos a darnos cuenta cómo las emociones se van mezclando con lo aquello que quiero soltar. Y entonces es importante tener mi panorama de emociones claras y poder discriminar cuáles son aquellas emociones que sí son del estado adulto, que sí son del presente y esas poderlas potencializar. Vamos a el otro tema que tenemos es despedirse y tomar mi destino. A veces nos aferramos y no nos queremos despedir del pasado. A veces nos acostamos y todavía recordamos a aquella pareja con la que me quise mucho. A veces me acuesto y me quedo pensando, si yo no estuviera enferma hoy, ¿cómo asiento? ¿Cómo estaría? Mi destino fuera diferente. Si no me hubiera accidentado y pudiera caminar, ¿cómo me despido ahora de esta situación que me pasó y hoy estoy aquí? Pues vamos a entender desde la mirada sistémica qué significa soltar y dejar ir. Y también vamos a entender por qué es tan difícil soltar. Vamos a conocer cuáles son las etapas del gaslighting, ¿sí? Para que en algún momento cuáles las vamos a trabajar, cuáles se van a ver y que ustedes puedan tener un panorama y aquí puedan darse cuenta que esas etapas va a llegar un momento donde ustedes puedan decir, estoy en juegos de manipulación. Yo me estoy permitiendo ser manipulada por esta situación.
Y cuando en algún momento estamos muy inmiscuidos en los juegos de manipulación, hay en algún momento algo que se le llama, hay un beneficio secundario. Por ejemplo, si yo me dejo manipular por mi pareja, hay una manipulación de mi pareja, pero yo no trabajo y tengo una economía estable, por ejemplo, yo tengo que reconocer desde mi estado adulto que mi beneficio secundario va a ser mantenerme económicamente. Y desde ese estado, cuando yo lo asienta, por ejemplo, puedo decir qué decisiones tomo. Es que yo no dejo soltar ir a mi hijo. Ok, ¿es tu hijo? ¿Y por qué no lo quieres dejar soltar? Es que él se va a estudiar al extranjero, no tengo quien me ayude a pagar la luz, por ejemplo. Ok, entonces, ¿cuál es el beneficio secundario que tengo? Una ayuda económica si mi hijo se va. Entonces, cuando yo puedo entender bajo estas etapas que estoy en un juego de manipulación, logro hacer algo que en constelaciones se conoce como un salto cuántico. Me permito hacer un proceso de transformación. Vamos a conocer el duelo, ¿sí? El duelo. Y cuando hablo del duelo, no solo es el duelo, yo lo voy a dividir para poderlo comprender en dos grandes partes. El duelo de despedirme de mis seres queridos y el duelo de algo. Ese algo puede ser, lo perdí todo, perdí mi casa, no pude pagarla y la tuve que entregar y o vender. Eso tiene un duelo y necesito hacer un proceso para poderme despedir. Perdí mi trabajo, me despidieron y me dolió en lo profundo perder mi trabajo. Ok, eso tiene un proceso. Y desde eso lo voy a ver, desde ese duelo lo voy a ver, desde cuáles son el proceso que me llega a pasar, desde las etapas de la psicología y cómo lo vamos a trabajar desde lo sistémico. Porque en algún momento, tanto emociones, el despedirse y tomar mi destino y el duelo, en algún momento no lo hago desde mi presente. Hay información de mis generaciones anteriores que no me permiten contactar con mis emociones primarias. Por ejemplo, una emoción adaptada, una emoción aprendida. Si ustedes se ponen a pensar hoy, ¿cuáles eran las emociones que les permitían sentir a ustedes? Por ejemplo, posiblemente no les dejaban sentir dolor. No, te caíste, no pasa nada, levántate y sigue. Por ejemplo, ¿no? Entonces no estaba permitido tener dolor. Pero cuando ustedes hacían algo gracioso, decían, ay, sí, bravo la nena, viste qué cómico, qué bonito, se ríe. Ok, entonces, ¿qué pasa? El dolor lo tapo con la risa. Entonces, esa es una emoción. Entonces, ahí se dan cuenta que esto yo lo traje de algo de mis figuras parentales o las figuras de crianza, no son directamente míos. Y en algún momento vivo destinos que no son los míos. Deudas, por ejemplo, es uno de los destinos más fuertes que no significan que sea mi destino. En los juegos de manipulación vamos a entender dónde estoy jugando ese juego, si estoy en víctima, si estoy en perpetrador o estoy en salvador. Y dentro del duelo nos vamos a entender cómo un duelo hoy del presente me conecta con algo que yo perdí en la infancia y si uno de mis ancestros no lo transitó, también me lleva a esa generación anterior que también perdió algo y no lo pudo trabajar. Y esa información viene en mi ADN y viene en los campos de información. Entonces, esto es como vamos a estar trabajando este temario de soltar con amor. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a trabajar para los que son nuevos trabajando conmigo? Primero hacemos visualizaciones
ejercicios sistémicos y como les en algún momento se requiere, constelaciones y o constelaciones al campo, que nos permitan hacer de este proceso un proceso de cambio profundo. Ok, ¿a quién va dirigido este proceso o estos cambios o este diplomado? Van a aquellas personas que necesiten soltar el pasado y sanar emocionalmente. ¿Qué hay allí de mi pasado? Ay, es que tan rico cuando yo era niña y no suelto esa etapa y la vuelvo a recordar. Ay, es que cuando yo era adolescente, cuando yo era joven, cuando yo estaba soltera, yo iba de parranda, yo iba de lugar en lugar, yo salía, pero ahora casada, ok, no suelto y sigo allí viviendo, ok. Entonces, soltar el pasado y poder sanar esos procesos y permitirme vivir mi etapa presente. Despedirnos de situaciones, de personas, de parejas anteriores que necesito soltar y dejar ir. Permitirnos a nosotros fortalecer y crecer con herramientas reales que me permitan sanar y soltar. Vamos a trabajar también aquellas personas que han sufrido un proceso migratorio significativo y de impacto para su vida. Todas las personas que han o hemos migrado, a veces no soltamos el país y a veces estamos en un país hermoso que nos ha abierto los dones, que podemos dar nuestros dones, sus talentos, todo, pero nuestra mente sigue en Colombia, por ejemplo, o nuestra mente sigue en Venezuela y sigo ahí y no honro el país. Y recordemos que también en procesos migratorios hay diferentes maneras por las que migro, pero en eso lleva un impacto y hay un duelo no resuelto. Y ese duelo no resuelto en temas migratorios me imposibilita la economía porque no logro tener efectivo para poder vivir en el país y la economía se vuelve muy, muy pesada. Mis hijos tienen problemas académicos, mis hijos no aprenden el idioma. ¿Por qué? Porque yo no he logrado cerrar ese duelo migratorio y eso va a tener un impacto para mí y para mis descendientes. ¿Cómo lo vamos a estar? Quiero ver aquí. Me voy a ir acá, después voy a soltar habilidades que vamos a desarrollar. Vamos a lograr identificar aquellas emociones que surgieron tras la pérdida. ¿Cuáles fueron? ¿Qué fue el dolor que surgió? Y si ese dolor que surgió se quedó en un estado congelado, que pasó hace 5 años y yo lo sigo viviendo acá. Y vamos a conocer las herramientas para gestionarlas de una manera saludable. Vamos a a establecer alternativas para reajustarnos a la vida, logrando tener un nuevo equilibrio y sentido. Es importante que podamos darle un sentido a ese soltar y que este sea habilidades a desarrollar para ustedes como personas que puedan tener un espacio seguro y de confianza para poder comprender su dolor. Y si lo quieren trabajar y tomar como terapeutas o como consteladores o como personas que acompañan a otros desde otra terapia, puedan que estas herramientas les permitan brindar un acompañamiento de duelo o de soltar a otras personas en la terapia que ustedes hagan para que puedan acompañar de una manera o con otras herramientas, con otros ejercicios a los procesos que ustedes están dando. Vamos a estar desde este lunes 18 al viernes 22 de 6 de la tarde a 8 hora Colombia. Yo les voy a mostrar ahorita la plataforma, ahí donde ya está el material. Hay material de estudio, libros, lecturas y ahí va a estar, bueno, ya no está, la presentación de la diapositiva o del material que vamos a estar viendo y de parte de la corporación les van a dar a ustedes, pues todo lo da la parte de la corporación, ¿verdad? Las clases grabadas, pero sé que son 2 links distintos, donde está el material de estudios que yo comparto y donde van las clases grabadas.
Les voy a mostrar acá cómo está estructurado el material para que ustedes tengan acceso. Ya me voy a ir a resolver dudas, sí, me disculpo, pero si no me pongo a leerlo, siento que eh, ok, me pierdo si no les estoy acá. Denme en un momento, les voy a presentar. Esta, ok, aquí estamos. Bueno, vamos pues. Van a darles la corporación un link que se va a llamar El arte de soltar. En este link del arte de soltar van a tener lecturas complementarias para que ustedes puedan trabajarlas o leer los libros. Y acá van a tener un link de videos complementarios. Si ustedes abren aquí, les aparece varios links donde ustedes tienen material de acceso para poder hacer meditaciones, visualizaciones, tomas de conciencia de los diferentes videos que hay acá. Entonces, y acá les va a aparecer la presentación que yo les dejo subida, ¿sí? Entonces, este es el material que ustedes van a tener acceso, que es lo que mencionaba en esta parte de la presentación, ¿sí? La plataforma con material de estudio, libros, la presentación y videos adicionales para su proceso de formación. Adicional a corporación, ¿sí? Manda las clases grabadas, ¿ok? Entonces, antes de iniciar, quiero saber si hay alguna duda con respecto a lo que llevamos hasta ahorita. Contenido, materiales, temario. En la parte de abajo pueden encontrar reacciones para ver si tienen alguna duda con respecto a este contenido. Ok, vamos a ver si hay dudas. Hola Sara, hola Cristina, Osho. Ah, hola Joel, Denis. ¿Tengo que tener una base de constelaciones para este curso? No, no. No, no la tiene que tener. Yo voy a dar una base nada más general y eso en algún momento pueda podernos nivelar a todos en el mismo tiempo y espacio, ¿no? Para poder tener la misma información. Ya veo por qué sentía tanta resistencia, me quedó. Ok, María Amelia, bienvenida María Amelia. Se requiere conocimientos previos. Resistía al de unas clases por lanzamiento y no entendía. Decían que se mueven, que sienten. Vamos a tener, a ver, Teresa, vamos a tener una base de qué son las constelaciones familiares y cómo las podemos trabajar con ejercicios sistémicos, ¿sí? Sin embargo, interpretación, por ejemplo, si siento que se me mueve la mano, si el campo, y qué siente qué significa hormigueo, a ese detalle, con mucho respeto, darla en los 5 días, me es imposible, ¿sí? De verdad que me es imposible, ¿sí? Llevo una formación con un máster que llevamos, que son 6 meses y sé que aún en esos 6 meses hay mucha información y mucha tela que cortar, pero sí vamos a tener vas a entender la base, ¿sí? De esto.
Lady, eso lo podemos ver, los materiales lo pasan a través de la corporación. Ellos dan los accesos y era lo que decía Valeria. Ella va a venir dentro de un tiempo y va a explicarlo cuál es el proceso. Buenas tardes, me gustaría saber si en el contenido que nos vas a dar vamos a trabajar también el niño interior. Vamos a verlo, Richard, a grosso modo, porque desde el niño está en el pasado y el adulto hoy se hace cargo. Y ese es parte de uno de los temas importantes en constelaciones y en análisis transaccional, que el adulto hoy se hace cargo. No funciona mi cámara, pero sigo atenta a las clases y hago todos los ejercicios. Ok, María, bienvenida. Entonces voy con Neria. Hola, Neria. Neria viene de la otra clase. Hola, Neria. Hola, profe, ¿cómo vas? Mira, en el duelo vamos a hacer las 5 fases que suele hacerse en psicología, que es la negación, la Nación. ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Vamos Sí, a tener esas 5 fases. desde lo psicológico sí, y lo vamos a unir a lo sistémico. Dale, muchas Ujú. gracias. Gracias de ti, Nerea. Sí, sí, vamos a tener las fases desde lo psicológico y lo vamos a yo lo fusioné con lo sistémico y desde ahí lo vamos a trabajar también. Ok, ¿alguna otra duda con respecto a contenido? Cuéntenme para que podamos tener claridad cómo van hasta acá con contenido. ¿Está claro o todo está oscuro? Ay, qué bueno, María. Dice, también vengo de las clases de la semana pasada del dinero. Excelente los ejercicios. Qué bueno que te gustaron. Qué bueno que te gustó y que trabajaste. Ok. No, Richard, tienes referencia. Creo que aquí tengo varias que estudian conmigo. Eh, la mayoría de trabajo es teoría y ejercicio, y ejercicios sistémicos o visualizaciones. Es mucho trabajo, ¿sí? Teoría, la verdad, la teoría, honestamente, yo soy de este pensamiento y me van a disculpar si soy muy directa. La teoría la podemos conseguir en cualquier parte. Sí, la teoría vamos y nos metemos y lo investigamos y leemos. Pero esto es más trabajarlo. Sí, doy teoría, porque obviamente tengo una base teórica para poderlo trabajar y nos vamos a hacer ejercicios. Ah, ok, Denis, vienes de energía de dinero y dinámicas invisibles. Pero es contigo, Richard. Es con otros son ejemplos, contigo. Los ejemplos son de otros, es contigo lo que lo vamos a hacer. O sea, tú vas a hacer tus ejercicios y tú vas a entender qué es lo que tú quieres soltar. Y ya tú trabajándolo, pues si son terapeutas, ya lo pueden ir a trabajar con los demás. ¿Sí? Esta teoría y práctica, esta modalidad es genial. Te permite avanzar, te desbloquea, confía. Gracias, María Amelia. Ok, bueno, vamos a ver entonces si ya no hay más dudas. Vamos a avanzar otro poco. ChatGPT no es bueno con las constelaciones, dice María. Ay, no. Fíjense que no los he probado, ya lo voy a probar. Unas me han dicho que han hecho eso. Bueno, vamos pues. Entonces, vamos a hacer una visualización para entrar, ¿sí? Allá en el campo. Entonces, les voy a pedir que en el lugar donde estén, ya saben, se sientan con su espalda recta. Pueden cerrar sus ojos si se sienten más cómodos. Empiezan a respirar como que respiraran desde el corazón, como que los pulmones los sintieran aquí, adentro del corazón, en la parte del pecho.
Empiezan a respirar profundo. Y van a sentir las sensaciones en su cuerpo. Solo pónganse en cuenta en su presente. Y ahora van a sentir en su cuerpo qué es, qué los motiva a estar aquí hoy. ¿Sí? Cuando ustedes leyeron el título, que decía El arte de soltar con amor, ¿por qué fue que ingresaron? ¿Qué es lo que los motiva a soltar? ¿Qué es lo que quieren soltar con amor? Y lo colocan frente a ustedes. Pueden ser varias cosas. Y solo las colocan enfrente a ustedes qué es lo que quieren soltar. Pareja, hijos, casa, negocio, trabajo, alguna parte de mí, mi carácter. ¿Qué es? ¿Qué es por lo cuando ustedes dijeron este es el título? Yo tengo que ingresar. Ingresé allí. Y lo pueden ver y percíbanse cuando ustedes lo colocan uno o varias cosas allí. ¿A qué distancia se tienen que colocar de eso que quieren soltar? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca? Y perciban ahora su cuerpo, cómo está ahora a cómo comparado cuando inició. Cuando iniciamos el ejercicio, ¿cómo está su cuerpo en este momento? Y ahora que se permiten poder ver qué es lo que quieren soltar, le van a decir, hoy me permito verte. Hoy me permito verte. Y hoy me permito verte con amor. Y van a decir la frase
y van a sentir en su cuerpo. ¿Qué siente su cuerpo cuando dicen la frase? Y le van a decir esta última frase. Asiento a todo como es y como fue. Asiento a todo como es y como fue. Y van a sentir si pueden acercarse un poco más a eso que quieren soltar. Si pueden alejarse, si pueden acercarse hasta que logren sentir que pueden estar a una distancia a gusto para ustedes. Y vuelven a sentir su cuerpo. Pueden caminar hacia el lado de lo que quieren trabajar o de las cosas que quieren trabajar. Ok. Ahí lo vamos a dejar. ¿Sí? Solo sensaciones. Freddy dice, mis recuerdos de haber sido abusado en la infancia puede ser, wow. Van a haber temas como estos, Freddy, donde van a estar muy relacionados con un extremado dolor que me ocasionó un trauma. Y eso puedo cambiar una mirada, pero un trauma necesito que yo lo vea como trauma y que lo trabaje como tal, porque eso está en mi cuerpo, ¿sí? Bueno, vamos a entrar a ver un poco de más de contenido. Los voy a invitar a que puedan contestar estas preguntas. ¿Qué necesito dejar ir para avanzar? ¿Qué necesitan ustedes dejar ir para avanzar? ¿Qué necesito? Sean, no me lo van a contestar a mí. Para mí es muy importante que ustedes hagan los ejercicios y respondan desde una toma de conciencia muy, muy transparente, porque haciéndolo desde una mirada muy sin que yo les pregunte, va a ser un proceso de sanación para ustedes. ¿Qué necesito dejar ir para avanzar? Hagan su lista. ¿Qué necesito dejar ir para avanzar? ¿Cuáles son las heridas emocionales que necesito sanar? ¿Cuáles son esas heridas? ¿Cuáles son esas heridas que me ha provocado la vida? Que yo sé que necesito. Puede ser el enojo, la envidia. ¿Qué emociones estoy evitando y por qué? ¿Qué emociones no me gusta sentir? No me gusta sentir dolor. Ok. ¿Qué emoción evito? El dolor. ¿Por qué la evito? ¿Por qué evito tener contacto con el dolor?
¿Qué cosas me aferran a esa situación o a esa persona? Porque en pocas palabras, ¿qué es lo que yo siento que me aferra ahí? Es que me aferra el recuerdo de mi trabajo porque yo tenía un buen salario y beneficios. Es que en ese trabajo, ¿qué pasó allí? ¿Por qué siento que me cuesta tanto dejarlo? Aunque ya no trabaje allí, ¿por qué aún me cuesta? ¿Qué pasos puedo dar hoy para empezar? ¿Qué pasos puedo dar hoy para empezar a soltar? ¿Qué creen ustedes? Este es su trabajo personal. ¿Y qué es lo peor que podría pasar si yo suelto? ¿Qué es lo peor? Ah, es que si yo suelto, por ejemplo, a esta pareja que se vaya con la que me fui infiel, mi ego se va a ver afectado. Ok, entonces voy a ser realista. Lo que a mí me afecta es el ego, porque alguien me ganó. ¿Y qué es lo mejor que podría pasar? Voy a dar unos segundos para que ustedes puedan responder. ¿Ok? Y cuando lo leen, ¿cómo se sienten al leerlo? ¿Cómo se sienten cuando lo leen? Cuando ustedes ven todo esto, que lo que necesitan avanzar, cuando ustedes ven las heridas, qué emociones siento que estoy evitando, por qué siento que rechazo esas emociones, por qué siento que me aferro a esa situación, o sea, me aferro a esta persona, me aferro a esta situación. Ok, María Lourdes, dice soltar miedos y soltar el dolor. Ok, ¿qué es lo peor que podría pasar si sueltas el miedo? ¿Qué es lo peor que podría pasar si sueltas el dolor? Y lo mejor, y puedes ir contestando allí. ¿Cómo van ahí? Y cuando leen sus respuestas, ¿qué piensan cuando se leen? Cuando leen lo que escriben allí, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? Aquí vamos a trabajar mucho con las sensaciones. ¿Qué sienten? Ansiedad, ok. Me retuerzo, miedo, ok.
Sientan en su cuerpo, ¿sí? En su cuerpo, ¿en dónde? Cuando ustedes lean, vayan viendo y vayan sintiendo en su qué parte del cuerpo. Ok, un vacío en el pecho. Cristina dice ansiedad. La ansiedad para los que lo sienten es una emoción encapsulada, una emoción que no se pudo transitar. Por lo general, no se pudo transitar en la infancia. Me duele la garganta, ok. Garganta, doler la garganta es miedo, ¿sí? Aquí ha visto que enojo. Detrás del enojo, por lo general, hay mucho dolor, malestar en la boca del estómago. Cuando hablamos de estómago, estamos hablando de territorio. O sea, el que yo lo suelte está diciendo estás perdiendo territorio, ¿sí? Ok. Siento un nudo en la garganta, el corazón. Ok. Bueno, vamos a avanzar un poco. No tomada en cuenta y no suficiente. Culpa. Dolor del cuello del lado derecho. Ok. Vamos a seguir avanzando. Voy a presentar un poco la base que vamos a estar utilizando con respecto a esta base. Pido respeto y disculpas al mismo tiempo para las personas que sí conocen de constelaciones, pero sé que tengo un grupo diverso, entonces voy a alinear los contenidos para poder tener la misma base para todos y desde ahí empezar a montar todo, todo el temario. Las constelaciones familiares se desarrollan con Bert Hellinger. Digo se desarrollan porque ya se habían trabajado con maestros anteriores, por ejemplo, con todo el tema del transgeneracional que trabajaron toda la teoría de la terapia sistémica familiar. Entonces ya tenía ciertas bases. Ya habían muchas bases, mejor dicho. Moreno ya había trabajado dramatizaciones, Zorowski también ya había hecho información. Y entonces Hellinger lo que hace es desarrollar las constelaciones. Anne Anselin, por ejemplo, ya había hecho estudios desde la fenomenología qué pasaba con las personas o con sus pacientes que tenían esquizofrenia y se dio cuenta que el factor común atrás de la esquizofrenia era que había habido eh, un, una tragedia tan fuerte en el sistema que no era hablada. Entonces el esquizofrénico estaba identificado con la víctima y con el perpetrador. Y esto lo hizo ella antes de que Bert Hellinger lo trabajara. Entonces ya habían muchas bases sustentadas cuando Bert Hellinger empezó a fusionar y a desarrollar las constelaciones. Bert Hellinger es de origen alemán. Él fue reclutado por las Fuerzas Armadas, se escapa de las Fuerzas Armadas y él desde el que tenía aproximadamente 13 años decía que él iba a ser sacerdote. Estudia para sacerdote, presta sus servicios y ejerce su vocación y es enviado a la tribu Los Zulúes en Sudáfrica. Cuando llega a la tribu Los Zulúes en Sudáfrica, empieza a darse cuenta y a convivir con la tribu donde se da cuenta que hay una jerarquía, que hay personas o los ancianos, como le llamaban, que les daban un lugar. Y ahí se empieza a dar cuenta que hay ciertos rituales dentro de las tribus de los zulúes, donde, por ejemplo, si alguien se enfermaba, llamaba en el ritual, hacían la representación de un ancestro anterior sin saber quién era y les decían ciertas frases y hacían ciertos rituales y en estos rituales, cuando la persona estaba enferma, empezaba un proceso de transformación. Y en este tema él se dio cuenta entonces que había memorias del sistema, del sistema familiar, que quedaban impregnados en cada uno de nosotros. Entonces ahí se empezó a dar cuenta que estos rituales los empezó a llevar a
otros lugares y empezó a hacer diferentes pruebas, donde se empezó a dar cuenta de que las representaciones le eran muy beneficiosas y eran de manera positiva. Aquí también dentro de las tribus de los zulúes se empezó a dar cuenta que había una jerarquía, que los ancianos, que eran las personas mayores, tenían un lugar y que los menores siempre lo respetaban. Y que en el momento de respetar se daba cuenta que esos menores, había una conciencia familiar, esos menores tomaban todas aquellas dinámicas no vistas del sistema familiar y las representaban, por lo que él lo decía como representan el amor arcaico, el amor infantil, desde el niño. Desde el niño se cree superhéroe, tomaba la información del sistema y las representaba en el presente. Y ahí se empezó a dar cuenta que nos movíamos todos del lugar. Cuando yo decía, mamá, yo tomo tu enfermedad, me creía la abuela más grande, la mamá de mi mamá, y me movía de lugar en la jerarquía. Entonces, eso fue parte importante. Y otro tema importante es que cuando se excluían alguien del sistema familiar, los más pequeños eran quienes lo representaban. ¿Por qué los más pequeños? Hay dentro de las constelaciones familiares, hay una parte muy enriquecedora que ha tenido mucho impacto en la actualidad y en las constelaciones actuales, que es el análisis transaccional. Dentro del análisis transaccional hay un tema que se llama el guión de vida. Dentro del guión de vida nos dice que las decisiones más importantes, si no es que todas, las decisiones las tomamos antes de los 5 años de vida. Esos 9 meses que estuvimos gestados y mis primeros 5 años de vida. Entonces, en esos, lo voy a hablar de manera redondeado, en esos 6 años de vida, yo tomé las decisiones de toda mi vida. Entonces, ahí es donde nosotros le llamamos el amor arcaico, ese amor infantil. Yo ya vine con un programa, independientemente de la corriente y la línea que yo siga. Cuando yo vine acá, ya había algo en el sistema que decía, alerta, necesitamos que alguien compense, alerta, alerta, alerta. Y pum, mamá y papá se conocieron y así me llegó la vida. Aún así, hubiera sido por algo tan abrupto como un abuso, así me tenía que llegar la vida. Y entonces, Bert Hellinger, cuando estaba en la tribu de los zulúes, se empezó a dar cuenta que el sistema familiar necesita pertenecer y se da cuenta que en esta parte del tiempo, 9 meses, lo que en algunas corrientes le llaman el proyecto sentido gestacional, constelaciones le llama el guión de vida, otras corrientes, otras líneas le llama nuestro proyecto. En conclusiones, ya venimos a qué, a algo. Y en ese periodo de tiempo de la gestación, desde que fuimos concebidos, algunas corrientes lo alargan 9 meses antes de que fuimos concebidos, hasta nuestros primeros 5 años de vida, nosotros tomamos toda la información del campo, inclusive de aquellos excluidos del sistema familiar, y los represento. Es como que nosotros dijéramos, yo puedo con esto. En esa edad infantil, nosotros si somos niñas, en algún momento nos creíamos princesas, si son chicos se creían Superman, Spiderman, que volaban. Sí, es un pensamiento mágico. Y estábamos tan purificados, ¿sí? Que en algún momento podíamos ver tan fácilmente las dinámicas del sistema familiar y decía, yo las quiero, yo puedo con eso, mamá está sufriendo, yo me hago cargo, el abuelo le robaron los terrenos, yo lo pago por ti. Está el excluido, yo me excluyo por ti. Y empiezo a tomar todas estas dinámicas del sistema. Entonces viene Bergelin y dice, en el presente nos damos cuenta que hay algo que nos dice que no estamos en la vida. Y si hay dos movimientos, o voy hacia la vida o voy hacia la muerte. Y yo cuando digo voy hacia la muerte, esto ya es coloquial mío, es como que estamos muertos en vida.
Me descompenso, veo todas las dinámicas del sistema familiar, sin embargo, no vivo mi propia vida. Cuando Bergelinger termina de presentar su servicio en la tribu de los zulúes, regresa a Alemania y cuando regresa a Alemania dice gracias, pero yo ya no quiero ser sacerdote, lo entrega y empieza a estudiar en la escuela de Viena psicoanálisis. Cuando empieza a estudiar psicoanálisis, dentro de esta corriente fue lo que le dio mucho impacto, donde empezó a trabajar el complejo de Edipo, complejo de Electra, que veía todo el tema del inconsciente, inconsciente individual, inconsciente familiar, y él le agrega también consciente colectivo. Él lo cambia y no lo ve como inconsciente, sino que lo cambia a una palabra que se llama la conciencia, y de ahí desarrolla la buena conciencia y la mala conciencia. Cuando la Escuela de Viena se da cuenta que está estudiando, que estudia psicoanálisis, pero que también empieza a estudiar Gestalt, que empieza a tener contacto con las teorías humanísticas, vayámonos a esa época. Había un auge de las corrientes de psicología donde eran como muy tajantes, eras de una, pero no eras de la otra, y no había como una fusión de todas. Entonces, Bergelinger empieza a estudiar, se mueve de Alemania a Estados Unidos, donde estaban el auge de todas las corrientes de psicología, y empieza a estudiar. Termina de estudiar psicoanálisis, empieza a estudiar Gestalt, empieza a estudiar análisis transaccional, empieza a estudiar teoría del grito primal, empieza a estudiar todo la teoría sistémica familiar y empieza a darse cuenta que hay muchas más cosas que él necesita y que desde este aporte sí puede hacer algo significativo para la evolución del crecimiento de la humanidad. Ahí es donde empiezan las representaciones de las constelaciones familiares, donde él empieza a hacer ciertas representaciones cuando una persona llegaba y decía, ok, ¿cuál es tu tema? Ah, es que mi tema es que no consigo trabajo. Ok, representémoslo. Y se empezó a dar cuenta que había información dentro del campo. Y las constelaciones en la historia tiene dos grandes cambios. Bueno, ahorita ya vamos por un tercer gran cambio. Un cambio inicial específicamente era ok, ya voy. Ahorita voy, Valeria. Un cambio, solo termino esta idea, si no se me va. En este cambio, uno de los cambios es donde se empezó a dar cuenta que empezaban los consteladores a hacer las representaciones. Sí, y es cuando le decían, ponte aquí, ponte allá, hace aquí, mueve aquí, y las frases las decían los representantes. Después se dio cuenta que los movimientos eran movimientos del espíritu, que eran innatos, que ya no necesitaban decirle al representante, muévete, ponte, hazte, sino que era como que ustedes agarraran su celular y se conectaran al Wi-Fi y las personas representantes se conectaban con el campo de información y empezaban a fluir. ¿Por qué se dio cuenta? Porque un grupo significativo de consteladores en los años 2000 empezó a tener ciertos quebrantos de salud y su gente, sus consteladores también empezaron a tener temas con dinero. Entonces dijo, algo aquí no está bien, algo no estoy viendo. Y era que estaba faltando la jerarquía a la jerarquía. Y es donde empieza un cambio para los consteladores, a que los consteladores se colocan en el último lugar del sistema familiar. El primer lugar es el constelado y el constelado va a tener toda la fuerza desde su lugar y empiezan a hacer cambios como los representantes ya no hablan y habla solo el constelado, ya no se hacen movimientos, sino que se quedan específicamente movimientos del espíritu sin que el constelador intervenga. Cuando hablo de intervenir es que hace los movimientos, sino que los representantes empiezan a hacer los movimientos. Entonces aquí empiezan como muchas etapas dentro del proceso de las constelaciones. Y hoy en día, que es lo que yo les digo para mí, y esto es de manera personal, hay una tercera fase que ha tenido un cambio drástico cuando le incluye como uno de los pilares el análisis transaccional y cuando incluyen, por ejemplo, también
la mirada de Bert Hellinger dentro de las constelaciones, los ancestros que han sanado porque yo he constelado, y estos grandes cambios han logrado hacer procesos transformadores y hoy por hoy lo que conocemos como constelaciones familiares. Listo, Valeria. Ya, si no se me iba la idea. ¿Estás por ahí? Sí, pero bueno, tranquila. Muchísimas gracias. No, bueno, buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Cual no los voy a demorar mucho. Cuéntenme por ahí por el chat cómo les ha ido, qué tal les ha parecido la formación con la profe. Por aquí mientras voy preparando, sé que la mayoría son ya parte de nuestra comunidad de estudiantes. Entonces voy a irme directamente a la formación del día de hoy para no demorarlos. Entonces por aquí les comparto pantalla. María dice hermoso, gracias María. Cristina, muchas gracias. Denis igualmente. Melina dice, vengo desde la semana anterior. Sí, con la profe cada semana tratamos de tener un diplomado nuevo para que ustedes puedan complementar mucho más todo ese conocimiento y puedan absorber mucho más esas herramientas y experiencia que tiene la profe Azucena. Entonces, por aquí les voy a comentar, hoy iniciamos el diplomado en el amor, perdón, en el arte de soltar con amor. Iniciamos hoy 18 de agosto y finalizamos el 22 de agosto. Vamos a estar 5 días de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche, hora Colombia. Recuerden que hoy y mañana van a tener el acceso gratuito y la grabación del día de hoy para que ustedes puedan revisar, puedan mirar si quieren tomar esta formación completa. Y ya a partir del miércoles ingresan las personas que decidieron continuar con nosotros en el diplomado. Este diplomado tiene un valor de $25 y para las personas que van a hacer pago en Colombia de 115.000 pesos colombianos. Recuerden que la dinámica es el acceso a las clases en vivo, el acceso a las grabaciones para que ustedes siempre puedan volver a ver las clases o si de pronto no pueden asistir a una clase, tengan la grabación disponible el día siguiente. Adicional material de estudio, ya la profe al inicio de la clase les comentó un poquito cómo se visualiza este material y cómo lo vamos a trabajar en este diplomado. Y por último, el certificado de la SIL. Recuerden que ese certificado, por aquí les comparto nuevamente como el ejemplo, siempre va a estar el nombre de ustedes, el nombre, perdón, el documento de identificación y el nombre del diplomado. Cuánto tiempo estuvieron con nosotros y el QR de validación de ese certificado. Recuerden que nuestro certificado se entrega de manera digital a través de nuestra plataforma, más o menos unos 3 a 5 días hábiles cuando finalicemos la formación. Por acá tenemos para las personas que están en Colombia, recuerde que son 115.000 pesos colombianos, pueden pagar a través de Bancolombia, Da Vivienda, Nequi, Plata, en caso de que sea en efectivo, está Efecti. Y para las personas que no están en Colombia, van a hacer pagos a través de las pasarelas de pago. Estas pasarelas tienen una comisión, entonces, dependiendo de la plataforma y donde ustedes estén ubicados, tiene una comisión más o menos del 10%, que es más o menos como $2,5. Entonces estarían pagando $27,5. Y tenemos ePayco, PayU, PayPal, Hotmart. Para quienes manejen criptomonedas tenemos Binance. Para las personas que están en Venezuela, manejamos una cuenta en Banco de Venezuela a nombre de Naomi Ferrer para que lo tengan súper presente. Y recuerden que el proceso es el mismo. Cuando ustedes realicen el aporte, le envían el comprobante al asesor para continuar con el registro, enviarles el material de estudio, las grabaciones y al finalizar el certificado. Entonces, compañeros, bueno, en esta formación los está apoyando Luz Ángela Cárdenas. Recuerden guardar el número de ella o revisar en el grupo donde ustedes están quiénes son los administradores y preguntarles directamente. Por favor, por seguridad, no les vamos a enviar ningún código para que puedan unirse a ningún grupo, no les vamos a enviar, no los vamos a llamar a pedirles información. Entonces, siempre son ustedes quienes se comunican o si nosotros nos comunicamos son a través de los grupos de WhatsApp donde recibieron esta invitación. Nuevamente les voy a dejar por aquí un momentico el valor y les voy a despejar las duditas. Gracias, María. Ya vemos por aquí. ¿Cuánto tiempo en las grabaciones?
Las grabaciones cuando ya están en YouTube duran mientras tengamos disponible el canal de YouTube. Por ahora llevamos 25 años, entonces 25, esperamos que otros 25 puedan durar. El canal de YouTube está súper disponible, solo que entregamos es un enlace privado para que ahí ya tú puedas ingresar a las clases que son grabadas. Y Diana, sí, también tenemos la opción de Mercado Pago. Lady, no, en este caso manejamos este diplomado por $25. La profe la siguiente semana va a dar liberación familiar a través de las adicciones. Quienes deseen también ver ese diplomado, sí tendrían el valor de los dos por $40. Listo, por aquí. Jazz, el costo, si no estás en Colombia, es de $25. Si estás en Colombia, es de 115.000 pesos colombianos. Sí, el de dinámicas está disponible para emitirlo aproximadamente el día miércoles, al igual que el de energía del dinero. Bueno, compañeros, de pronto quienes no estén en el grupo donde vamos a compartir ahorita nuevamente los medios de pago, ya les voy a compartir por aquí. Denme un segundito. Les voy a compartir el grupo donde estamos enviando la información para este diplomado. Por aquí se los comparto. Sí, Lady, el de la siguiente semana es liberación familiar enfocado en adicciones. Y Cristina, energía del dinero, tenemos en este momento grabaciones de la semana anterior que dimos la formación. Sin embargo, vamos a mirar con la profe si lo programamos para septiembre o octubre nuevamente el diplomado. En pesos colombianos los dos, ya te comento, son 180.000 pesos colombianos las dos formaciones. Nati, sí, los tres te quedarían en $60. Bueno, compañeros, si tienen de pronto dudas adicional, vamos ahorita más tarde a habilitar el grupo para que puedan dejar sus dudas. Vuelvo a dejarles por aquí el grupo para que puedan unirse, que si de pronto recibieron la invitación por otro grupo. Y recuerden que hoy y mañana el acceso es gratuito para que ustedes puedan validar si quieren tomar esta formación con nosotros. Y ya a partir del miércoles van a ingresar únicamente las personas que han hecho el aporte. Nuevamente, gracias compañeros. Espero sigan disfrutando al máximo esta formación. Y nos vemos el día de mañana, profe. Por aquí te los dejo nuevamente. Ok, Muchas gracias. perfecto. Continuamos entonces. Bueno, qué bueno que ya tienen claro entonces cómo está la información de este diplomado y para los que tienen dudas, sí, la otra semana vamos a trabajar adicciones desde la mirada sistémica. Entonces, cómo podemos trabajar las adicciones desde esa, y adicciones no solo, digamos, hay adicciones al juego, adicciones a las pantallas, adicciones también a bebidas alcohólicas, ¿sí? Seguimos con la maratón. Bienvenida, Dayana. Aquí te vemos en clase. Pues hay muchos temas de adicciones y me pareció cuando hablábamos con la corporación un tema que de mucho resonar y de mucha sanidad también para las familias, ¿sí? Muchos jóvenes o muchas personas están en estos temas, pero también hay que verlos con amor, qué es lo que están trabajando, en qué dinámica del sistema familiar están allí. Y que también sé, y aquí me desvío del tema de lo que estamos viendo ahorita, sé que también es un proceso difícil de lidiar para cada una de las personas que acompañamos desde fuera. Sí, es un reto, pero es importante darles un lugar y también pareciera que no, pero agradecer esa adicción ha permitido que la persona se mantenga con vida y que el sistema familiar también lo compense. Entonces también es verlo con amor. Así que esa vamos a estar la otra semana, así que
Quienes resuenen, bienvenidos. Bueno, entonces voy a seguir acá estaba explicando cómo fueron cambiando la evolución de las constelaciones familiares, ¿sí? Y en las constelaciones familiares hay representaciones, ¿sí? Que hay personas que representan y en esas representaciones que se hacen, era lo que yo les decía, es como que yo entrara y me conectara al Wi-Fi. Me conecto al Wi-Fi, ¿sí? Me conecté desde la red y empiezo a sentir las mismas sensaciones o sensaciones parecidas para que podamos ver qué hay debajo de la alfombra, le digo yo, qué dinámicas estoy yo haciéndome cargo del sistema familiar. En esta evolución de las constelaciones para los que son nuevos, yo los invito a ver una serie que se llama Mi Otra Yo, que está en Netflix, tiene dos ¿cómo sería? Se me fue la palabra, dos partes. Ay, se me fue el nombre. Eh, Ay, Dios, ¿me entendieron? Tiene dos episodios, ¿no? ¿Cómo es? A ver, ¿quién me da quién me da el habla ahí? A ver, ay, sí, dos temporadas, gracias, 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 gracias. Sí, tiene dos temporadas y en esas dos temporadas cada una es como de aproximadamente 6, 8 capítulos cada una. Para las personas que son nuevas, esa serie va a permitir tener una noción general de las constelaciones familiares. Las constelaciones han tenido mucha evolución. Uno de los impactos más importantes que tienen las constelaciones y en los cambios es que no solo hay de manera grupal, unas que generan mucha fuerza, realmente son las individuales también. El trabajar constelaciones individuales genera mucha fuerza. Y el ejercicio sistémico, que es la base de lo que vamos a estar trabajando acá, va a generar un movimiento. ¿Y eso qué es? Literalmente un movimiento dentro de los sistemas que me va a permitir a mí hacer y generar un proceso de cambio. Entre toda la evolución que ha tenido las constelaciones familiares, vamos a conocer también las constelaciones familiares son una herramienta, pero hoy en día están teniendo un proceso, una transición a convertirse a una filosofía de vida. ¿Sí? Las constelaciones ya no son solo una herramienta, ya no son solo decir, necesito ir a trabajar, necesito ir a constelar, necesito ir. Se convierten directamente en una filosofía de vida, en esa filosofía de vida que permite a cada uno de nosotros. Así se llama la serie, sí, sí, Mi Otra Yo, así se llama. Ok, entonces en esta filosofía de vida ha habido también un proceso de evolución. Recordemos que Bert Hellinger era alemán. ¿Cómo es la cultura de un alemán como tal? Venía de las Fuerzas Armadas. Entonces, él ahí en este proceso hace una transición y dice órdenes del amor. Y él dice, ¿dónde están los órdenes? Para que el amor fluya debe de haber un orden. Y me parece tanta lógica porque ustedes todos conocen que es una manguera donde pasa agua para regar las plantas, ¿sí? Háganle un hoyo, háganle un nudo y me dicen si pasa el agua. No va a pasar, ¿sí? O pasa y pasa como muy poquito el chorrito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si no está en orden, esto no va a fluir, que es lo mismo en nuestra vida. Si no estoy en orden, la vida no fluye para mí. Y hoy lo vemos como siempre consigo a las mismas parejas, siempre consigo a las parejas que tienen esposa, siempre están ocupadas las parejas, siempre estoy en deudas, siempre pierdo mi casa, siempre. Entonces, todas estas dinámicas se van repitiendo. Cuando Bert Hellinger hace la propuesta y uno de los primeros libros que saca son Órdenes del Amor, es donde él va explicando los órdenes del amor como filosofía, sí, como filosofía de vida y va tomando extracciones de las constelaciones familiares que ha hecho y va explicando. En esta constelación faltó jerarquía, en esta constelación faltó la pertenencia. Él hace la propuesta de 3 pilares: jerarquía,
pertenencia y compensación. Y cuando hablamos de compensación es ese equilibrio entre dar y recibir. Yo doy y recibo, pertenezco todo y la jerarquía es, pertenece todo y la jerarquía es mi espacio y mi lugar. En el transcurrir del tiempo, Brigitte dice, y que ya lo cuenta en la historia, es que todos me llaman para decir, Brigitte, ¿dónde faltó el amor? ¿Dónde el orden? ¿Dónde no hubo orden? Y ella dice, es más que solo orden, es una fuerza que va a permitir que cada uno de nosotros podamos estar en jerarquía, en pertenencia y en compensación. Y en su compendio dice, con el respeto de Bert Hellinger, voy a extraer lo que Bert Hellinger dice en el libro Los órdenes del amor. En cada parte de lo que él escribe, habla y dice, asiente al destino que te tocó, agradece a lo que tienes que vivir, asiente, acepta. Y entonces se extrae esa cuarta fuerza y se convierte en la cuarta fuerza del amor, que es el asentimiento. Y este asentimiento es la fuerza del amor que está horizontal, traspasado a todos. Es la única fuerza del amor que es de manera individual. Solo depende de mí, no de nadie más. No hay nadie más de que dependa este. Depende solo de mí. Agradecer a la vida como me tocó, aunque no lo entienda. Agradecer al trauma que me tocó vivir. Asiento a eso. Y es como diríamos, con esto, ¿qué hago? Con esto que tengo en las manos, con este dolor, ¿qué hago? Con este trauma tan fuerte, ¿qué hago? Y ahí es donde dice, empezamos a rendirnos. Y cuando yo me rindo que esta es la vida que me tocó y que no hay otra, voy a empezar a fluir. Y cuando yo tengo esa rendición y tengo ese sentimiento, empiezo a transformar. Antes no se va a poder transformar. No me crean, pero vayan y lo experimentan. Vayan y lo experimentan, que ustedes van a lograr un proceso de transformación cuando logren esa rendición plena hacia la vida. Vamos a empezar a ver el otro orden, que es jerarquía. La jerarquía, yo tengo un orden de llegada, tengo un espacio y un tiempo de llegada. Yo nací un 3 de febrero de 1985 a las 7 de la mañana con 10 minutos. Ese es mi código de orden de llegada al sistema familiar. Tengo un espacio y tengo un tiempo. Y cuando yo respeto ese lugar y ese espacio y ese tiempo, lo demás empieza a fluir. Pero como cuando yo me muevo del lugar y me voy a ver que mamá está allí, que mamá está en, que mi mamá está en sí su madre y yo me muevo del lugar, mi espacio está vacío energéticamente. Si mi espacio está vacío energéticamente, no va a llegar pareja. Puedo conocer hombres, puedo conocer mujeres, pero energéticamente no está ahí. Estoy en el lugar de la abuela. Entonces, en la energía, dicen, no, si está en 1940 y estamos en el 2025, yo, ¿para qué quiero a alguien que esté en 1940? No, y la pareja va y se va. El dinero no está ahí. Entonces, cuando yo no estoy en mi lugar, van a haber muchas cosas que no fluyen, ¿sí? Y estoy hablando de energía, no estoy hablando de, pero es que mi mamá, no, estoy hablando pura temas de energía. Pertenencia, asiento a todo como es, asiento a la biodiversidad, a lo diferente a mí. Hay campos de información, todos estamos aquí y pertenecemos al campo o al grupo de personas que está estudiando soltar con amor.
¿sí? Entonces empiezo a ver todo este proceso. Van a haber campos de información. Mi inconsciente, mi amor arcaico, mi niño, y ustedes me van a escuchar mucho hablar de estado padre, estado adulto, estado niño. Mi niño me empieza a decir, necesito pertenecer, porque mi familia lo hacía siempre de esa manera. Porque mi familia, ok, era la familia, y mi amor es tan grande que yo quiero mantenerme ahí. Y no me doy cuenta que soltando también esa buena conciencia y pasándome al lado de hacer una mala conciencia, puedo vivir una vida mucho más plena. Y en esa compensación empiezo entre mi equilibrio entre dar y recibir. Y en la compensación, Bert Hellinger hace 3 propuestas para dar y recibir. Una compensación positiva que va a ser, yo doy un poco y me dan un poco más y de ahí otro poco más y otro poco más. ¿Y eso qué significa? Crezco. Hay relaciones que van creciendo y no solo se trata de manera monetaria, también se trata de que hay amistades con las que yo voy creciendo y en esas amistades con las que yo voy creciendo, voy avanzando y voy siendo mejor persona. Amistades, trabajo, en esa compensación voy creciendo. Hay otro tipo de compensación que es una transacción. Me cuesta 10, le doy 10 y hago ese proceso de transacción. Y hay otra compensación que hace la propuesta Bert Hellinger, que es esa compensación negativa. Me hacen un daño y hago un daño menor. Aquí nos cuesta muchísimo, muchísimo lograr entenderlo y ponerlo en la práctica. Porque si yo hago un daño menor, me estoy creyendo que en algún momento soy una mala persona, pero no lo estoy viendo desde una energía de compensar. Yo pongo un ejemplo que pareciera cómico. Mi esposo me es infiel, ok, vengo, le agarro la tarjeta y me lo gasto. Vengo y le corto toda la ropa en pedacitos y lo dejo ahí, que no hay nada. Hice una compensación negativa, pero hice una compensación. Y entonces, en algún momento, va a poder sentirnos de igual a igual. No voy a hacer en compensación negativa, no hago un daño mayor, porque si yo hago un daño mayor, otra vez volvemos a quedarnos desequilibrados, sino va a ser de una manera equitativa. ¿Ok? En este proceso de las fuerzas del amor, la invitación es a vivirlo. Por eso se llama la filosofía ahora, la filosofía de las constelaciones familiares. Mi pregunta es, ¿viven ustedes bajo la filosofía de las constelaciones familiares como parte del proceso? Voy a parar acá y voy a ir, ya me voy a otro lado, voy a ir a resolver dudas. Ok, vamos a ir a resolver dudas. Bueno, con esto vamos a tomar en cuenta la primera base donde homologamos los conocimientos de las constelaciones familiares. Mi serie se llama Mi Otra Yo. Ok. Gracias, temporadas. Ok, gracias, gracias. Si hay dolor aún, ¿significa que no me he rendido? Qué buena pregunta, Melina. No te la voy a responder porque para allá vamos ahorita las emociones. Sí, déjala ahí, latente, porque el dolor es una de las emociones primarias del estado adulto. ¿Qué pasa? Es que no nos gusta transitarlo, no nos gusta pasarlo. En Guatemala, el país, dicen, más vale un rato colorado que 1000 descoloridos. Así dice, más vale un rato colorado que 1000 descoloridos. El pasar el dolor nos cuesta mucho, mucho. No queremos tener contacto con el dolor, pero es pasar el dolor desde un estado diferente. ¿Cómo empiezo a tener energía en el ahora, profe? Estando en el adulto, Richard.
El adulto no es el que es mayor de edad. Ese no es adulto. Nosotros podemos llegar a tener 80 años y vivir en estado niño. O sea, un asesinato, cuando en una familia suelen suceder, pueden ser una compensación. Qué profunda tu pregunta, Doris, pero sí. Y es la compensación en los sistemas familiares puede ser de una generación anterior y lo compensa una nueva generación. Por ejemplo, en esta generación hay un abuso y en esta generación somos víctimas. Posiblemente en una generación anterior se fue perpetrador. Y entonces el sistema necesita compensar. O sea, ok, ¿qué pasa cuando uno da demasiado? Miren, cuando uno da demasiado, el sistema, el cosmos, la vida te lo cobra y se paga con salud, con deudas. Algún momento usted dice, ay, no sé ni qué me pasó, pero tuve un accidente y perdí el carro. Ok, ya, es eso. Y en algún momento va a haber ese proceso de estar demasiado, ¿sí? Y ustedes se van a ir dando cuenta. Cuando ustedes miran muchos temas de deudas y miren temas de salud, pregúntense por quién están pagando, por daño no asumido de ustedes o daño no asumido de algún ancestro. En la pareja, cuando uno da de más, va a terminar la relación, Nerea. Eso es, miren, váyanse a ver a los amigos. Aquí sí, váyanse a ver a los amigos. Cuando alguien da de más, por ejemplo, se da mucho, no mucho. Voy a hablar desde mi experiencia mejor. Yo conozco un par de parejas donde el que se sacrificó, él trabajó mucho, el hombre trabajó mucho y la mujer empezó a estudiar y estudiar y estudiar. Entonces ella académicamente está más preparada que él, pero él pues se dedicó a trabajar para que ella se desarrollara, ¿no? Ella tiene un mejor puesto financieramente, económicamente, está mejor que él. Pero ¿qué pasa? Ella se siente inconscientemente, está en deuda con él. Si no logran volver a hacer un equilibrio, esa relación puede terminar y han tenido muchas discusiones, peleas, enojos, procesos de separación. ¿Por qué? Pero ustedes, uno que tal vez ya lo puede ver desde afuera, puede decir, están descompensados. Ellos adentro no se ven descompensados. Tengo otra historia donde fue al revés, el que siguió trabajando en ciertos puestos fue él estudiando y todo, y ella se quedó en casa cuidando a su hija, apoyando en casa, administrando en casa, pero esta relación aquí sí se separaron por completo. ¿Por qué? Porque no había un nivel de compensación de dar y por igual. Y no significa que él tenía que agradecerle quedarse en casa. No estoy hablando de eso. Estoy viendo que en algún momento los roles se movieron. Se movió jerarquía posiblemente y él se convirtió en papá de ella y no en papá de su hija como le correspondía. Y ella sintió que dio demasiado para que él se superara y ella no la valoró. Y ahí hay desequilibrio. Hay una descompensación completa. Eh, Voy con Doris. Doris, te doy el audio. Muy buenas noches. Hola, Doris. Muy buenas noches para todos. Ay, ya te Profe, vi, ya te reconocí. profe, me da susto escuchar eso de las compensaciones y tengo dos preguntas sobre eso, profe. Una es que mi esposo estuvo preso 10 años, 2 meses, 18 días, pagando un delito de abuso que jamás cometió.
jamás cometió. El escrito de acusación, a uno le da hasta risa un escrito de acusación del tipo que lo acusó, y entonces ahora que escuchando el tema, yo, uy, o sea que eso pudo haber sido una compensación, un ancestro de él pudo haber cometido el delito, Y tu y él fue el esposo que, le dijo, yo lo pago por ti. profe, y lo más terrible es que estando él allá en cautiverio, de- le asesinan a un hijo, al hijo mayor, pierde a su hijo, le roban el tiempo de haber educado a sus hijos, de haber crecido, de haber visto crecer a sus hijos, él perdió todo, era docente, era un profesor, y perdió todo, profe, todo, y el abogado que lo representó era un amigo, y ese abogado, siendo que presentó todo lo que demostraba que él era inocente, lo presentó. Había plazo para presentarlo a las 6 de la tarde y él lo presentó a las 6:10 y por eso no le valieron. Entonces, eso, wow, una conversación. Y ahora otra cosa, profe, bueno, no, él no era mi esposo, bueno, nos hicimos pareja, él sale de la prisión, él sale de la prisión y pues yo soy la que tengo todas las cosas, ¿no? De la casa, todo, la cama, todo lo de la casa. Él sale de allá, nos vamos a vivir juntos, esto. Él no ha comprado una cuchara, pero pues tiene sus comodidades. Sin embargo, él trabaja, él trabaja y es el que me provee. Y yo me he hecho la que yo no quiero trabajar para que él, de cierta forma, yo sentir que yo no trabajo para no aportar porque él tiene que hacer ese papel de esposo. Y yo ahí me he sentido como de, uy, no, lo estoy haciendo mal, yo puedo trabajar, yo también puedo aportar más, pero a mí algo me dice que no, profe. Esas eran las dos dudas que me llegaron en esta situación de lo Bueno, de la sucesión. Claro. la primera la tienes clara, ¿sí? Hay una compensación. Si él no cometió algo, hay un proceso de compensación en el sistema familiar. ¿Qué pasa? Es que nosotros no nos acordamos en qué momento dijimos yo me hago cargo de pagar todo este rollo. O sea, perdónenme mi coloquial. ¿En qué momento dijimos, en qué momento agarro todo este paquete y yo me hago cargo de eso? Entonces, es lo que yo les estaba comentando en estos procesos de lo que se conoce en análisis transaccional como el guión de vida. La segunda es ver desde dónde no estás, de por qué. Em, en algún momento es entrar, ¿cuál es tu beneficio secundario de no trabajar? ¿Y desde dónde lo estás haciendo? Es un acuerdo entre dos adultos que no trabajemos, pues que yo no trabaje y yo me quede en casa apoyando, haciendo esto, lo otro y ta, ta, ta. ¿Es un acuerdo entre dos adultos? ¿O yo estoy más cómoda aquí y digo que estoy cómoda aquí y mi beneficio secundario como estado niña es no proveer y no asumir la responsabilidad? Y no sé a qué te dedicas. Yo te voy a dar ideas y tú vas sintiendo que 20 te caen, Doris. Estás desde un estado niña viendo que alguien proveedor, papá, te está dando. Dos, el trabajo es una de las energías sagradas que nos permite devolver a nuestros padres algo de lo que nos han dado. Con el trabajo yo devuelvo a la sociedad. Cuando yo trabajo, yo devuelvo a la sociedad. Por eso le estoy diciendo, ¿desde qué acuerdos está Doris? Desde un adulto decir, ok, este es un intercambio, tú haces esto, yo hago esto, hago la casa, te plancho, te hago la comida, ok, están desde dos adultos teniendo estos acuerdos. Pero también el trabajo es devolver lo que me han dado. ¿Cómo yo devuelvo? Yo devuelvo de diferentes maneras. Uno, trabajando a la sociedad. Mis padres me dieron la vida y yo devuelvo por trabajo, mis talentos, mis dones y todo lo pongo a disposición del colectivo y de la sociedad. Y gracias a eso que lo pongo en disposición,
me viene algo que se llama dinero, que es una energía materializada. 2, yo puedo devolver teniendo hijos. 3, con proyectos, haciendo proyectos que generen aportes. Entonces también es una parte importante desde cómo yo lo genero y cómo yo lo puedo trabajar. Entonces ahí tú ya te puedes dar cuenta, Doris, dónde estás y cuáles son los acuerdos que puedes llegar. Profe, ok. Profe, ¿cómo dejo de pagar lo de los antepasados? Viviendo tu propia vida, Carmen. Haciendo estos procesos de sanación, tomando tu adulto y viviendo tu propia vida. ¿Cómo se equilibra esa descompensación? En las descompensaciones, por eso les digo, hay que ser muy claros desde el estado adulto, cómo lo trabajo y cómo yo equilibrio ese nivel de compensación. Misael, gracias por la información. Gracias por la información. Mi consulta es, ¿en constelaciones puedo saber si un familiar hizo abuso sexual de mi hija de 3 años? Las constelaciones no son adivinaciones, ¿sí? ¿Puedes constelar el abuso de tu hija? Sí. Y te va a permitir a ti liberar y transformar esas dinámicas ocultas para que no se repita en el sistema familiar. Pero la constelación no te va a dar a ti, o por lo menos no desde la mía, que te va a decir, fue el padre, fue el abuelo, fue el bisabuelo, fue el tío, fue el amigo, eso no. Ok. Y con los hijos, ¿cómo se equilibra? Wow, Teresa, voy a decir aquí claro, los hijos nos dieron, los padres nos dieron la vida. Lo más importante es la vida. Todo lo demás lo puede dar cualquiera, aún el Estado. Cualquiera puede cambiar pañales, cualquiera puede dar comida, cualquiera, pero la vida solo la da los hijos. Y en los hijos no necesitamos, digamos, nosotros vamos a equilibrar hacia lo que nos dieron los padres. Darle a los hijos ya le dimos la vida. Ellos se encargarán de entregar sus dones, sus talentos hacia la vida. Ellos no nos tienen que equilibrar nada a nosotros. Sí, ellos van hacia adelante, porque si yo los hago hacia mí es como que los estuviera regresando, van hacia adelante. Yo tengo miedo de que metiera presa. Mi padre estuvo preso porque dejó entrar un contrabando de pasta de dientes. Ok. ¿Cómo vivimos nuestra propia vida desde el adulto, Richard? Desde el adulto. ¿Cómo influye un trauma en una constelación? Wow, muchísimo, Alex. Muchísimo. Desde constelaciones se pueden trabajar traumas y poderlos liberar. Porque hay un trauma que puede ser mío, no trabajado, o puede ser que viene en mi ADN. ¿Cómo compensar cuando yo fui la persona que fui infiel en la relación a pesar de que mi pareja nunca se hubiera enterado, me imagino? Ok, Laura, ¿cómo quieres compensar? ¿Cómo compensas? Ahí es donde voy a decir desde el adulto qué es lo correcto o qué es lo que corresponde hacer. Ok, voy con Neria y después respondo. Neria. Profe, en mi caso, a ver, mi esposo trabaja. Tenemos un acuerdo no verbal, no acuerdo como tal. Yo me quedo en la casa, yo trabajo en la casa porque restauro en la casa y desde febrero que volví con él, yo no cobro. O sea, o cobro lo mínimo, porque él siempre me está diciendo, es que fulanito me hizo un favor y yo le estoy haciendo, o sea, en retribución
tú trabajas y gratis. Uy, me pone de mal genio porque siento que mi trabajo, mi tiempo, mi No está esfuerzo, siendo valorado. mi conocimiento no está siendo valorado. Ujú. Aparte estoy aquí en la casa pues hay días que está como está, así de claro, tengo cosas más prioritarias que limpiar. Aunque no esté pues hecho un chiquero, como decimos en Ecuador, pues está limpia. Y él viene y se molesta. Entonces, no, yo, ¿cómo hago un equilibrio cuando yo pienso que estoy dando más y cuando él viene y me dice, pues, es que yo trabajo fuera, es que tú deberías tener la casa limpia, restaurar las cosas que hay, porque yo tengo que pagar favores. Digo, pues son tus favores, no los míos. Ah, no, pero tú comes con esta plata que yo traigo. ¿Me entiendes? Entonces es como, y yo quiero trabajar pero es que tampoco es que sea un trabajo muy conocido aquí, algo que no he podido poner en equilibrio. Mi trabajo, mi tiempo y la casa y con mi esposo, porque es como, es, es, es frustrante, porque quiero trabajar, aparte soy profe de yoga, desde que vine aquí, ya no practico yoga, ya no doy clases de yoga, antes daba clases de yoga gratis, o sea, no sé no sé qué es lo que pasa conmigo porque no puedo producir económicamente. Entonces me siento como la hija de mi esposo, porque él me está manteniendo económicamente. Y eso es lo que yo no quiero. Y tampoco tengo una salida laboral. Ok, te voy a invitar a hacer algo. Ponle precio, haz un presupuesto de lo que tú has generado de ingresos, de los trabajos que has restaurado. ¿Cuánto cobrarían por ir a hacer limpieza a tu casa? Y ahí mira si estás también eh, financieramente equilibrada o descompensada. Me voy A a... ver si te entendí, a ver si te entendí. Una mujer que viene aquí a la casa cobra más o menos $25, para hacernos en dólares. $25, 8 horas. Ok. Yo por una Entonces, hora muy pequeña, que sea solo limpiar, cobro $70. ok, entonces tú dices, bueno, haz tu último mes. No sé cómo fue el último mes. Haz tu último mes redondo. Y dices, ok, yo hice 3 piezas pequeñas, $70 por 3 piezas que hice, 3 por 7, 21, $210. ¿Cuántas veces has limpiado tú la casa? Un promedio real. Ah, no, la limpio en 8 horas. Ah, sí, la limpio 3 días a la semana. Ok, tanto. Y tú vas viendo, ok, él te dice, te da el equilibrio, pago renta, o no sé, paga la casa, paga los servicios, paga esto y mira si realmente estás compensada allí y lo que te está lastimando es el ego o es realmente estás en completo equilibrio, que es lo que tú estás buscando. Ok, no, pues es que, profe, desde que vine aquí, que tú sabes más o menos mi historia, desde que vine aquí, el trabajo ha mermado por completo. Y el trabajo, pues tengo una o dos obras por restaurar al mes. Pero todos los días limpio, todos los días. No son las 8 horas, pero todos los días me demoro 2, 3 horas en la casa. O 4 o 5. En estos días me demoré desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde limpiando. Entonces, para mí no hay una compensación. No hay un equilibrio. ¿Cómo consiguió? Materialízalo, materialízalo. Ahorita materialízalo. Y después ya Ujú, vas a ir trabajando la segunda parte. Primero materialízalo. ok. Materialízalo ahorita y ya lo vas a ir viendo, porque también, ¿qué beneficios secundarios tienes que no tengas ahorita un trabajo? ¿Qué beneficios secundarios tienes?
No, pues soy mantenida, no tengo que trabajar, no tengo que madrugar, no tengo que coger autobuses, no tengo, o sea, no tengo que movilizarme. Tengo la comida, tengo todo, tengo abundancia, o sea, tengo todo. ¿Ok? ¿Y qué más tienes? No, pues, profe, frustración porque no me gano No. mi propio dinero. ¿Qué otro beneficio secundario tienes? ¿Qué más hay? ¿Tienes espacio para dedicar a tu crecimiento personal? Sí, 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 tengo el tiempo, tengo las herramientas, tengo ¿Tienes buenos tiempo para lectura? materiales. Ok, ahí vas. Entonces, mira, pues, haz este ejercicio. Mira, materializa primero. Dice, ok, yo cobro tanto por la hora, tantas horas al mes, tanto esto, tanto la limpieza, tanto esto, pero ya solo va a ser limpieza, la lavada va aparte, ok, lavada, planchada, y vas buscando materializar. Y tú sumas un mes promedio. Y dices, Ya, ok, ¿cuáles son mis beneficios secundarios? Ah, mis beneficios, tengo tiempo, estoy en mis clases, estoy aquí, estoy allá. ¿Y cuáles son los contras? ¿Qué debería de ser contra? Que no tengas cash tal vez para ir a decir, voy a tomar un cafecito y lo quiero hacer en este momento con una amiga, por ejemplo, ¿no? ujú, ¿Cuáles son los pros y los contras? Beneficios y ventajas y desventajas. Y ya con una Neria, mire, ya adulta, vas a poder ver si realmente estás en compensación o realmente lo que estás viendo ahorita es qué es lo que te molesta de sentir dependencia de él. Y ahí tal vez vas a encontrar otras dinámicas. visto así, profe, muchas gracias. Gracias a ti. Ok, vamos a ver. Dice, en la constelación puedo tener una conexión con mi abuela que me negaron ver, pero que siento una conexión fuerte con ella. No son predictivas, Aurora, las constelaciones. Van a permitir ver dinámicas ocultas de algo en el presente. Dos líneas tienen las constelaciones. Ver mis dinámicas ocultas y vivirlas como una filosofía de vida. Los hijos adoptados es igual, los hijos adoptados tienen una gran fuerza, tienen 4 papás, pero también por tener un destino tan complejo, porque toman dinámicas del sistema familiar biológico y dinámicas de la familia adoptada, también necesitan estas cuatro pilares, 4 papás, por decirlo de alguna manera. ¿Puedo compensar con lo que desde mi corazón siento? Sí, Laura, desde el adulto. ¿Qué es lo que necesitas hacer para compensar eso? ¿Qué fue? ¿Qué es? Y recuérdense que cuando hablamos de infidelidades, la infidelidad no solo es responsable de quien la hace, sino también es responsable quien la recibe. El que la recibe no está disponible para ser pareja, que impulsa al otro a buscar pareja fuera. Entonces, la dinámica entre las infidelidades de pareja es una dinámica eh, para la que lo recibe, la infidelidad es difícil comprenderla, ¿sí? Yo me siento igual que tú. Ok, Denis, ya tienes tarea también. Denis, Doris, creo que también ahí ya tienen tarea igual como materialícense, porque la energía, el dinero es la energía materializada, ¿sí? ¿Un trauma se siente como un bloqueo? Sí, María. Un trauma va a ser un bloqueo. Ok, bueno. Lance un taller de parejas, ¿verdad? Dayana ya me había dicho que lance uno de parejas. Dayana desde el dinero está diciendo que miremos uno de parejas. Vamos a ver qué hacemos con la corporación. Yo tengo todos los traumas. Ay, Marta. Que miren ustedes son de lo que no hay. Bueno, miren, pues mañana vamos a continuar con las emociones. Por favor, traigan de una vez papelitos cortados para trabajar ejercicios sistémicos. Tengan a la mano mínimo unos 10
Uno de parejas me apunto. Voy a hablar con la Sil. Vamos a ver qué hacemos con la corporación, a ver si lanzamos algo de parejas, porque lanzar algo de parejas lleva dinero, lleva parejas constituidas, que son mis hijos, los tuyos, los de nosotros, todos juntos, infidelidades, o sea, llevan, bueno, vamos a ver. Ok, vamos a ver cómo nos va. Entonces, mañana traen pedacitos de papel, vamos a hacer bastantes ejercicios sistémicos y vamos a empezar a ver las emociones y empezar a trabajar directamente los temas para empezar a soltar con amor. Ok, un abrazo, que estén muy bien, que descansen, se cuidan, hasta mañana.